algunos consejos, algunas cosas que tienen que tener presente. La enfermedad diarreica y la terapia de rehidratación oral. Ya, vamos a definir bien el concepto de EDA, su epidemiología, fisiopatología, etiología, identificar los diferentes tipos de diarrea, los grados de deshidratación, el tratamiento óptimo, principalmente de la deshidratación, que es la hidrangular, y cuáles son factores de riesgo y de prevención más importantes. Acá vamos a comenzar con un caso clínico. Es un niño un lactante de 7 meses, con un tipo de enfermedad de 2 días, caracterizado por fiebre, en regular cantidad, signos de no deshidratación, no tiene sed, misiona en cantidad normal. Desde hace un mes, o sea, a los 6 meses comenzó con su pastilla, con buena tolerancia, tiene leche de continuación, fórmula y goza de buena salud. En cuanto al examen clínico, vemos que no hay signos de deshidratación, fontanela anterior normotensa, no hipotonía ocular, mucosas orales húmedas, cine capilar menor de 2 segundos, no signo de pliegue y el abdomen en perfecto estado, solamente los ruidos tiroideos aumentados. Ahora vamos a definir qué es diarrea. Según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Panamericana, o sea, de Pediatría, dicen que es el aumento de la frecuencia, ya, aumento de la frecuencia, o sea, del número de diarreas en relación a su hábito defecatorio y disminución de consistencia, ¿no? Pero otros también mencionan que también si hay aumento de volumen, ¿no?, debe considerarse como diarrea. Esto puede o no presentarse o ir acompañado de fiebre o náuseas, ¿no?, y vómitos. Y otros también mencionan que puede ir acompañado o no de dolor abdominal. Para el concepto de diarrea aguda, que es lo que nos importa más, es una duración de 14 días. De acuerdo a la escala de Bristol, ¿no?, ustedes han visto la 1, la 2, la 3 y la 4, son pues la 4 normal, podríamos considerar, ¿no? Pero las 3 primeras, o sea, estreñimiento. La quinta y la sexta, las de abajo, ya consideramos como deposiciones disminuidas en consistencia y por ende compatibles con diarrea. ¿En quiénes, o sea, no podemos aplicar estos parámetros? En los niños de 6 meses, porque cuando reciben lactancia materna, sus deposiciones son un poco pastosas, inclusive medias acuosas en parte, ¿ya? Entonces son grumosas, sueltas y a veces líquidas. Epidemiología. Nosotros sabemos que la diarrea constituye pues una enfermedad prevalente a nivel mundial y que esto nos conlleva a una mortalidad alta y también constituye la tercera causa de muerte y la segunda causa de enfermedad que puede ser tratable y prevenible por el personal de salud. Acá tenemos a nivel mundial, ¿no?, que al año, de acuerdo al reporte de 2015, proyección, mueren 6 millones de niños menores de 5 años. ¿Y cuáles son las causas principales? Son las neonatales, en primer lugar, después las neumonías, y en un lugar muy importante, que es el tercero, es la diarrea, que es una enfermedad prevenible y tratable, ¿no? Y mueren por diarrea al año 500.000 de niños, que constituye el 9%. ¿Cuáles son los lugares más afectos de estas infecciones, ¿no?, diarreicas? El África y el Asia, ¿ya? En estudios que se han hecho en diferentes países de África y Asia. Ahora, en cuanto a Perú, lo que tenemos que ver, o sea, esto se repite año tras año, ¿ya? En el 24 hasta la semana 3 epidemiológica, miren acá, la incidencia la incidencia de enfermedades diarreicas acuosas, ¿no?, que son generalmente digo, son virales, constituyen el 98.5% y solamente el 1.5% es disentérica, ¿no? Y la cantidad de mortalidad, los muertos 24 han sido 10 en relación a la pandemia que disminuyó. Entonces, es una causa importante, pero ¿se podrá? Porque no puedes entender. Ah, sí, perfecto, gracias. Entonces, es una causa, gracias, hijo.
Entonces, como les dije, en niños menores de 5 años es una causa importante de morbimortalidad. Constituye la tercera causa de muerte a nivel mundial y la segunda de enfermedades infectocontagiosas que llevan a la enfermedad, ¿no? ¿Y cuál es la causa de muerte de estos niños con diarrea, ¿no? La causa de muerte generalmente es la deshidratación con sus complicaciones, ¿no? Y también la diarrea nos permite mantener tasas altas de desnutrición, principalmente en menores de 1 año. Ahora veamos los episodios, ¿no? Los casos, ¿no?, que han habido. Miren, en el 2019, antes de la pandemia, ¿no?, cuántos casos de diarrea. En el 2022, ¿no?, 2021 como que disminuyó un poco y nuevamente se ha incrementado el 23-24. Miren, acá abajo tenemos los episodios de diarrea en el 19, que teníamos una incidencia de 20, en el periodo de la pandemia que había distancia social, mejor cuidado de niños en casa, bajó a 12.8, 13 y nuevamente el 24 se está disparando, inclusive con mayor cantidad de mortalidad. Estas son las defunciones por edad, en el 24 en el Perú, ¿no? Han visto que en realidad la causa más frecuente de muertes es los menores de 1 año. Le siguen los de 1 a 4 años, ¿no? Pero en el transcurso de los años, gracias a las medidas preventivas de repente que se está tomando ya, está bajando. Tipos de diarrea. La diarrea, por la duración, podemos catalogarlas como agudas, son aquellas que se autolimitan y que son la mayoría y generalmente son de tipo infecciosas. Y dentro de las infecciones, la que más resalta es las infecciones virales en niños menores de 5 años, principalmente menores de 1 año. Se autolimitan solas en 7 días. Ahora, anteriormente se consideraba hasta los 14 días, ¿no? Pero ahora se considera que en realidad son de 5 a 7 días. Y cuando ya va de 7 a 14 días, de 1 a 2 semanas, entonces ahí se ha acuñado el nombre de diarrea prolongada. ¿Y qué nos dice la diarrea prolongada? Es que ha sido maltratada la diarrea aguda, ha sido a destiempo o se ha hecho un abuso indebido de antibióticos. ¿Y qué tenemos que hacer con esta diarrea prolongada? Tratar de buscar el agente etiológico para un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. La diarrea persistente es aquella que dura más de 14 días, ¿no? Hasta cumplir casi un mes. Entonces, ¿en qué casos se da esto? Generalmente refieren a problemas de fondo que hay en el niño, de repente alergia alimentaria, algún problema de inmunodeficiencia que hace que esto se prolongue, ¿no? Y ello conlleva a que el niño entre en problemas de desnutrición y que esto conlleve también a una alteración, ¿no?, del adecuado desarrollo de crecimiento y desarrollo del niño. Y la diarrea crónica es aquella que se da en más de un mes, ¿no? Generalmente en esta diarrea crónica, acá no vamos a tener procesos infecciosos, ¿no? Acá generalmente ya en la crónica son de tipo ambulante. Si hay parásitos, van a ser pues, de repente, pocos, ¿no? De tipo infeccioso sería por parásitos, pero la mayoría de causas serían de tipo inmunológico, alergia a micronutrientes, ¿no? Síndrome de intestino corto, enfermedad inflamatoria intestinal, problemas a fármacos, etc. Ahora, por su presentación, ¿no?, su consistencia, puede ser acuosa. El 98% de las diarreas, como ya mencionamos en el cuadro, son de tipo acuosas. ¿Qué son acuosas? Tienen que ser líquidas o semilíquidas. ¿Y cuál es el agente etiológico? Son los tipos virales. Pero ojo, no todo lo que es acuoso es viral. Puede ser una chivela, puede ser una salmonela, que simplemente la defensa del niño y la cantidad de estas salmonelas, de las bacterias, son mínimas. Entonces solamente hay una reacción acuosa, ¿no? Y no avanza a la forma disentérica o formas más graves, ¿no? Entonces siempre hay que ver la evolución de la diarrea. No solamente esa cosa es viral y váyase a la casa y ya no retorne, ¿no? Y la disentérica es aquella diarrea que presenta sangre, ¿sí? Ya, entonces por las características acuosa y disentérica. Lo estoy pasando, estoy tapando los ojos. Ya, entonces por la inflamación. Según la inflamación, o sea, esto nos va a permitir dar el tratamiento de la diarrea, ¿no es cierto? Si hay respuesta inflamatoria, ¿qué significa respuesta inflamatoria?
inflamatoria cuando hay invasión de la mucosa. Si hay invasión de la mucosa, generalmente es por bacteria, ¿ya? Entonces, si tenemos una respuesta en leucocitos fecales, ¿no? 50 o más, ya es sospechoso de una bacteriana. Y si es más de 100, es contundente, ¿no? Ahora último, la tendencia es que dice que se debe dar antibióticos cuando es más de 100, pero tampoco podemos ser extremos, ¿no? Pero si hay una respuesta inflamatoria de 1 o de 2, pensamos que es una transgresión alimentaria, puede ser una diarrea viral, ¿sí? Y también es importante la presencia de lactoferrina en la materia fecal. Y las no inflamatorias, como ya les dije, van a tener una respuesta inflamatoria mínima, ausente o de 1, 2 o 3 o menos de 50. Según el mecanismo de acción, hay dos mecanismos de acciones, uno que es osmótico y otro secretor. El osmótico es el típico es el Vibrio cholera, el rotavirus. Ya les he dicho, osmótica, ¿qué hace? Destruye la pared intestinal. Al destruir la pared intestinal, hay una mala absorción. Al haber una mala absorción, los alimentos no se absorben, hay mayor osmolaridad intraluminal y conllevan a una diarrea. Entonces, la osmótica es característica de las bacterias, ¿no? Invasoras, ¿sí? O sea, quiere decir que hay invasoras. Y la secretoria es aquella que altera el mecanismo de secreción, alterando a la proteína transportadora, una especial, la bloquea, ¿no? Entonces no permiten hay una alteración ahí y se produce pues, una mayor cantidad de líquidos hacia el lumen intestinal y electrolitos. ¿Y quiénes producen este mecanismo de acción? Algunos virus y también las enterotoxinas, ¿ya? Y es característica la secretoria de Kim del Vibrio cholera, que se acuerdan que hacía unas diarreas abundantes como el agua de arroz y bastante deshidratantes. Acá, la etiología, ya les he dicho, las causas más frecuentes, más importantes son las infecciosas, ¿no? Y las infecciosas generalmente son de tipo aguda y las no infecciosas son generalmente crónicas, de tipo inflamatorio, inmunológico, por fármacos, ¿no? Por estrés, por otras causas. Dentro de las infecciosas, miren acá, está punteando, como se puede decir, el 70 al 90% virales. Le sigue un 10 al 20% bacterianas y parasitarias un 5%. Ahora, agentes etiológicos. Dentro de los agentes etiológicos en la etapa infantil es importante los virus, ¿no? En los rotavirus, en menores de 5 años, principalmente menores de 2 años, ahora gracias a la vacuna ha disminuido la incidencia, pero está aumentando los norovirus, que tienen casi, ya les voy a explicar. Después de los rotavirus les siguen los adenovirus entéricos, ¿ya? Y estos son en menor incidencia. De las bacterias, ya hemos visto que las bacterias que son las invasoras, son la más común, la más frecuente es la Shigella. Le sigue la Salmonella, la tífica, que ya está desapareciendo, la no tífica, las paratíficas, el Campylobacter, que ustedes saben, y la Salmonella, que se encuentra en las aves de corral, ¿no? Si estamos en contacto con ellas, o con los huevos, vamos a tener mayor incidencia en estas infecciones. Y dentro de las E. coli diarreogénicas, tenemos aquellas que producen principalmente la E. coli entero-invasiva, que es similar el mecanismo de la Shigella, y la E. coli productora de toxina Chiga, ¿no? Que es la que produce el síndrome urémico hemolítico, un 5 o 10% de estos pacientes. Ya, ahora dentro de los parásitos, nosotros los que más conocemos es la Yardialandia, ¿no es cierto? La yardiasis se pone a nivel del tubo digestivo, a nivel del duodeno, como una membrana, y produce mecanismo impide la buena absorción. Hay una diarrea con bastantes flatus, con deposiciones medias grasosas, ¿no? Hace un mecanismo de mala absorción. El Cryptosporidium se pensaba anteriormente que era característico de la población de VIH, pero no. Se ha visto que también la incidencia, es bastante frecuente en la población infantil. El Microsporum menos frecuente, estos también son otros parásitos poco frecuentes. La entomelia histolítica es característica por la famosa amebiasis en del sur del Perú, ¿no es cierto? Que se caracteriza principalmente por diarreas con moco, con sangre, pujo, tenesmo,
que son en poca cantidad, que la fiebre es baja, ¿no? Pero en estados inmunodeprimidos puede esto producir complicaciones como el acceso amebiano a nivel hepático, cerebral, y también los amebomas, ¿no? Que se producen en el intestino grueso. Y el estrongiloides es un parásito, ¿no? De la selva, que también produce diarrea con moco y más con sangre. La diferencia de la amebistolítica con la Shigella es que la amebistolítica produce fiebres bajas de 38, 38,5 y no produce gran deshidratación. En cambio, la Shigella puede producir deshidrataciones severas y puede tener de 10 a 20 deposiciones con puro moco y algo de sangre, ¿no? Y que llevan a deshidratación severa que pueden conllevar a un trastorno hidroelectrolítico. Otros refieren por la toxina de la misma Shigella, pueden producir convulsiones. Ahora, esto es importante, vemos un estudio de HEMS hecho en África y Asia, ¿ya? Es para remarcar y que siempre tengan en mente que en niños menores de 1 año, lo que comanda así a la distancia, miren, es el rotavirus, ¿sí? Seguido por el adenovirus entérico, ¿no? Y también lo que les mencionaba, el Cryptosporidium, ¿no? Que no es infrecuente, ¿no? Y el Campylobacter, ¿no? El Campylobacter es pues reciente, de unos 10, 12 años atrás que está incrementando, ¿no? Las cifras a nivel mundial, en el Perú, principalmente en Lima y Callao, llegaron a hacer un reportaje hace unos 5 o 6 años en que el 80% de diarreas en Callao eran por Campylobacter. Ahora vamos a... Este mismo estudio HEMS hecho a los 2 años, de 12 meses a 23. Vemos acá que hay rotavirus, ¿sí? En el 2.º año, pero ya ha bajado la incidencia. El adenovirus también sigue, ¿no? Igual que Cryptosporidium, pero ya aparece la Shigella, ¿sí? La Shigella es importante en nuestra población, por eso tenemos que tenerla bien en cuenta. Este es un estudio Malet, es un estudio más amplio que se hizo no solamente en África y en Asia, sino también en zona de Latinoamérica, en Loreto, Iquitos, Perú, y en Brasil, ¿ya? Y que en el primer año de vida, ¿qué encontraron? Miren, el rotavirus, el adenovirus, las mismas cepas, 40-41, el sapovirus y el norovirus. Gracias a la vacuna de rotavirus que en el Perú entró en el 2008, se ha bajado la incidencia de rotavirus, pero está apareciendo el norovirus, ¿ya? Acá, ¿qué tenemos? Esto es un estudio que hicieron Cayetano, ¿ya? En el cono norte, ya, para ver, o sea, cómo bajó, ¿no? Cómo bajó el rotavirus, ¿no? Luego del inicio de la vacuna en el 2008, ¿no? Ven que la incidencia bajó, pero ¿para qué ponemos esta lámina? Para que vean que la prevalencia de rotavirus es de 4.9, anteriormente referían que era hasta el 38, y que los picos, hay picos, ¿no? Que se dan en invierno, mayo, junio y julio, mayo, junio y julio, mayo, junio y julio, ¿no? Entonces es una enfermedad que se da en invierno, ¿no? En lactantes menores de 2 meses, pero puede darse también en menores de 5 años, ¿no? Y que la incidencia y prevalencia está disminuyendo. Acá hemos dicho que gracias a la vacuna, ¿no? Está disminuyendo el rotavirus, pero el norovirus está tomando realce. El norovirus tiene la misma presentación que el rotavirus. El rotavirus, ¿por qué se caracteriza? Porque es una diarrea deshidratante, ¿no? Produce diarrea, produce vómitos incoercibles, una fiebre alta, ¿no? Vómitos, diarrea y fiebre. Y que ¿no? Tiene una duración de 5 a 7 días. ¿Ya? ¿Y en qué se diferencia el norovirus? El norovirus, ¿no? Tiene el mismo comportamiento, tiene fiebre, tiene vómitos, tiene diarrea que va de moderada a severa, igual que el rotavirus, pero la diferencia es de que solamente tiene una duración de 28 a máximo 3 días, más de 3 días solamente un 15%, ¿no?
¿Y qué diferencia en el Perú, no? Estamos hablando del Perú. ¿Qué diferencia? Que el rotavirus en otros lugares se presenta en forma durante todo el año. Que el rotavirus es estacional, en invierno. El norovirus se presenta durante todo el año. Acá es lo mismo, ¿no? La prevalencia es de 35% de lo que estamos hablando. Ya. Es importante mencionar el cólera, ¿no? El cólera es, ya les he dicho, que es el típico ejemplo de ¿qué? De la diarrea secretoria, ¿ya? ¿Cuáles son las diarreas más importantes de infancia? Son las de tipo osmótica, las que producen daño en la pared, ¿ya? Pero, ¿quiénes son secretorias? Tenemos el famoso cólera, tenemos las enterotoxinas, ¿ya? Las que son, por ejemplo, E. coli enterotoxigénica, ¿no? O el Clostridium difficile también. Entonces, ¿qué se caracteriza el cólera? El cólera acá hubo brotes, ¿no? En el 90, 91, que produjo muertes, ¿no? Por insuficiencia renal aguda, porque producía un grado de deshidratación muy severo. Ya, hay epidemias en los países en vías de desarrollo, sí lo hay. La diarrea es muy voluminosa, es abundante, deshidrata si se descuida al paciente y esto conlleva a la deshidratación y a la complicación, insuficiencia renal y pérdida de vida. Antibióticos sí son importantes. ¿Por qué? Porque acortan el tiempo de enfermedad y la gravedad. Y lo más utilizado son las UTIs, que ahora no tienen mucha acción. Vacuna, sí, hay vacuna, pero no da inmunidad de por vida. Acá, es importante la E. coli que producen diarrea, ¿no es cierto? Hay 6 grupos. Dentro de las más importantes, E. coli enterotoxigénica. Ya que les he dicho, toxina, que hace secretoria. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una diarrea más acuosa, ¿no? Y estas son características de los niños mayores de 1 año y de los viajeros, ¿ya? Es una duración aguda. La enteroinvasiva, lesiona, ¿ya? También es característica en niños mayores de 1 año. Pero ahora si la cosa, si es invasiva, no va a ser tan acuosa, ¿no es cierto? Es de tipo osmótico. Y va a haber, si lesiona la pared, va a haber disentería y por ende defensa del organismo fiebre. La enteropatógena. La enteropatógena es aquella que es persistente y hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso puede llevar, como les dije, a la desnutrición y repercutir en crecimiento y desarrollo en el niño. También es acuosa. La E. coli, productora de toxina chiga o verotoxina o E. coli enterohemorrágica, este es importante, ¿ya? Porque el 5 al 10% de estas infecciones pueden conllevar al síndrome urémico hemolítico. Y ahora la tendencia es que cuando uno en el cultivo aísle esto, evitar el dar antibióticos, porque eso puede producir más toxina y la toxina es la que produce el problema del síndrome urémico hemolítico. Es una colitis hemorrágica sin fiebre y da el síndrome urémico hemolítico. Esas son las más importantes. Son 6 grupos. Esta es la E. coli enteroagregativa, que es persistente, y la otra difusamente agresiva, que no son de menos importancia. Ahora, ¿qué patógenos producen diarrea? Disentérica. Todas las invasivas, Shigella, Salmonella, Campylobacter, pero también yo les he dicho que Campylobacter puede dar una diarrea acuosa inicialmente, ¿no es cierto? La Yersinia, la E. coli productora de toxina chiga, el Clostridium difficile, la amebistolítica y también Bacillus coli. Ya, esta es un estudio que se hizo, ¿no? Creo que fue acá en Lima, en la Cayetano, en que querían saber los causales de diarrea, pero tomando en cuenta como factor de mortalidad. ¿Y quién fue el más patógeno que produjo más muertes? El rotavirus, en un 38%, ¿ya? Y de las bacterias, la E. coli enteropatógena. Ahora, fisiopatología. Indirectamente ya les he explicado, ¿no? Viene el patógeno, coloniza el epitelio, se adhiere, ¿sí? Y puede tomar 2 rutas, de acuerdo al tipo de bacteria o el virus, ¿no? Ya. Puede ser que produzcan solamente toxinas, citotoxinas, neurotoxinas, enterotoxinas. ¿Y qué hacen? ¿No? Van a producir una diarrea secretoria, ¿no es cierto?
Las enterotoxinas, ¿cómo van a actuar? Alteran la función de las proteínas transportadoras. Ya, al alterar, ¿qué hacen? Que haya pérdida de fluidos, electrolitos hacia el lumen intestinal y por ende la diarrea acuosa. ¿Ya? En cambio tenemos otro tipo que coloniza el epitelio, ¿no? Pero invade la mucosa. Al invadir la mucosa el organismo, ¿cómo se defiende? Con respuesta inflamatoria. Pero hay daño de toda el epitelio y la mucosa. Entonces hay un exudado de moco y proteínas. ¿Qué vamos a tener? Una diarrea, va a ser pastosa, de menos consistencia, no va a ser líquida, no cosa, ¿no? Pero se va a caracterizar por la presencia de abundante moco y en algunos casos de sangre, ¿no? Y también el número, ya les he dicho que la frecuencia y la frecuencia es más importante y la disminución de consistencia. Ahora, criterios para el diagnóstico. Es importante tener en mente, ¿no es cierto? La edad es diferente un niño de 3 meses a un niño de 6 años, ¿no es cierto? Para ver qué hacemos con él. ¿Cuántas deposiciones hace? Es diferente que haga 2 a que haga 8, 12 al día, ¿no? Los vómitos. Si estos vómitos son más de 3 veces al día, ¿no? Más de 5 veces en 4 horas. Si la diarrea, ¿cuánto? Si la diarrea persiste más de 7 días, ¿no? Entonces ya tenemos que ver cuál es el agente, porque no es común. Depende también de que no solamente de esos factores, sino también de la alimentación. El niño está alimentándose, les están dando buena cantidad de líquidos en cuanto a calidad y cantidad, les están dando energizantes, les están dando sodas o comidas enlatadas, ¿no? Que repercute el ambiente epidemiológico, la crianza de animales, ¿no? La disposición de excretas, qué sé yo, si tiene sus vacunas completas, si ha hecho viajes, ¿no? Si está recibiendo fármacos. Y es importante sí o sí tener un peso anterior en el caso que lo requiera. Acá que vemos, acá lo he hecho más bonito para que vean cuáles son los factores de riesgo para el huésped. La desnutrición, ¿qué es? Niños menores de 2 años y dentro de ellos los menores de 3 meses, 6 meses, ¿sí? Porque son más inmunodeprimidos. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que es inmunodeficiencia. La desnutrición trae inmunodeficiencia. Y si hay factores hereditarios de alergias, enfermedad inflamatoria intestinal, si hay una enfermedad celíaca, si hay un síndrome de intestino corto. Y es importante, debemos incidir siempre en la lactancia materna, porque es un factor protector para todo, principalmente para neumonías y diarreas. Solo que para el rotavirus lo protege parcialmente, dando procesos diarreicos de leve intensidad, ¿no? Pero si uno recibe lactancia materna exclusiva, nos evita diarreas, nos evita neumonías y procesos respiratorios, principalmente. Ya, acá factores de riesgo, les he mencionado todos, pero nosotros debemos remarcar más, ¿no? ¿En quiénes van a tener más factores de riesgo? Madres adolescentes, de bajo nivel socioeconómico y por ende bajo grado de instrucción, que no tenga una lactancia materna exclusiva, que usen los biberones, vacunación incompleta, ¿no? Ya por ende, si es de bajo nivel socioeconómico, mala disposición de excretas, de repente carencia de agua, animales y higiene personal inadecuada. Y también tenemos que ver en cuanto a la alimentación, si hay buena cocción de alimentos. Acá, los criterios de diagnóstico, ¿ya? ¿Qué es importante? Y ustedes en el examen también les van a preguntar. ¿Qué es en un examen clínico? ¿Qué tenemos que? Funciones vitales. Tenemos que saber peso y talla, ¿no? ¿Y qué es? Estado general, que es el estado de conciencia, el estado de hidratación, el estado de nutrición, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si hay compromiso, en este caso, de conciencia. ¿Qué tal está el estado de hidratación? ¿Hay signos de deshidratación? ¿Sí? Cuando hay una deshidratación severa, hay compromiso de la presión. A veces hay alteración del patrón respiratorio, hay una acidosis. Entonces hay alteración del patrón y también si tenemos la posibilidad de que la mamá nos enseñe las heces. Hay sangre en heces porque nosotros sabemos que eso es más invasivo, ¿no? Y el abdomen se tiene que evaluar en forma muy minuciosa. Ojo, la fiebre no solamente es signo de fiebre, de infección. Fiebre, infección. Puede ser un estado de deshidratación, ¿ya? Cuando el niño está deshidratado puede tener fiebre y simplemente no tenemos que ponerle ni metamizol ni nada, porque eso baja la presión y nos hunde más al niño. ¿Qué tenemos que hacerlo? Hidratarlo, ¿ya? Entonces, fiebre no es sinónimo de infección. Puede ser una deshidratación severa o puede ser también una deshidratación hipertónica,
¿ya? Que da fiebre alta y signos neurológicos, más evidente que los signos de deshidratación. Cuadro clínico, se los he mencionado acá para que ustedes... Ya, en cuanto al sistema gastrointestinal, ¿qué vamos a tener? Dijimos náuseas, vómitos, puede haber dolor abdominal, ¿no? Pero por ende la base es la diarrea. Y concomitantemente, si hay dolor abdominal, puede haber un aumentado el meteorismo, y si hay una diarrea con moco y sangre, vamos a tener pufo y tenesmo. Estos son los de locales, ¿no? Pero si el niño está más comprometidito, vamos a ver sistémicos, que va a haber fiebre, astenia, inapetencia, y en casos especiales va a haber convulsiones, de acuerdo al tipo del germen, del agente invasor. ¿Qué tenemos en la deshidratación? Esto, hijos, acuérdense porque de repente es pregunta de examen, ¿ya? Signos clave, signos de alarma, son las 3 S, por eso se las he puesto ahí. El estado general, ¿qué vamos a considerar? El estado neurológico, ¿no? El sensorio. ¿Qué hemos visto importante? Preguntar a la mamá si tiene sed, si orina, ¿no es cierto? Entonces, ya, sensorio, sed y signo del pliegue. ¿Ya? Sensorio, sed son observables. Si el signo del pliegue es, ya pues tenemos que hacer el examen clínico. Ya, por ende también, ¿no? Si el niño es lactante, Fontanella. Entonces, los signos o claves, signos de alarma, son las 3 S. Sensorio, que es neurológico, la sed y el pliegue. ¿Sí? Y acá estamos los signos que son importantes, ¿ya? Fontanella, mucosa, o sea, ¿se acuerdan de acá? Ojos hundidos, llanto sin lágrima, mucosas secas, ¿ya? Ojos hundidos, llanto sin lágrima, ya, esos son signos que siempre uno los tiene en cuenta. Y estos signos son las 3 S, los de alarma. Ya, y el signo, ahora último no le están dando importancia al hiene capilar, pero tiene importancia, esto se presenta cuando hay una deshidratación ya severa. Es importante el peso, ¿no? Es importante si orina poco, no orina, ¿no es cierto? La hipotensión puede o no presentante, pero si hay hipotensión es la cosa más severa, la taquicardia y el patrón ácido respiratorio. Acá está, Fontanella deprimida, nivel de conciencia, mucosas, taquicardia como compensación, el signo del pliegue, oliguria, anuria, cuando hay disminución, la taquicardia, taquipnea, pérdida de peso, ¿no? Y ojos hundidos, sin lágrimas. Acá, determinación de la deshidratación, los signos claves o de alarma, ¿sí? Sed, sensorio y signo de pliegue, ¿sí? ¿Y cuáles son signos importantes que le damos importancia? Ya, comenzamos. Ojos hundidos, llanto sin lágrimas y mucosa seca. ¿Sí? Acá, evaluación. En la diarrea no nos interesa cuando recibimos un niño con diarrea qué germen tiene, simplemente la base angular es la hidratación. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? El estado de deshidratación. Acá están signos generales o neurológico, acá está ojos, lágrimas, boca, lengua, sed, que diga, ¿no? Y esto es observable, ¿no es cierto? Si todo está ok, situación A. Si hay alguna disminución intranquilo, irritable, ojos hundidos, lágrimas ausentes o en poca cantidad, lengua poco seca, está sediento, está en B. Y en C, ya pues está inconsciente, letárgico, hipotónico, ojos hundidos muy secos, llanto sin lágrimas, mucosas muy secas, ya no puede beber, ¿no? Entonces todito es lo que observamos. En la exploración está el signo del pliegue, ¿no? Si desaparece rápidamente no hay problema, es normal. Si vuelve lentamente, también, pero si se demora más de 2 segundos ya estamos en la situación C. Ya, y hay que decidir. Y acá también yo les considero que se debe tomar en cuenta el hiene capilar, ¿no? Ahora, hemos observado, hemos explorado y tenemos que tomar una decisión. Si no hay nada, diremos es una diarrea sin signos de deshidratación. Si hay signos de deshidratación que se están insinuando, diremos es una diarrea con algún grado de deshidratación, otros consideran como moderada, ¿no? Pero es con algún grado. Y cuando las cosas son muy evidentes, hay letargia, hay dos signos de estos, pero se considera uno de estos, de los de alarma, igual que acá, ¿no? Ya se considera como una diarrea con deshidratación severa o grave. Acá, exámenes auxiliares. Si hemos dicho que las diarreas son de tipo virales, no se necesita exámenes, inclusive refieren, si nosotros vemos una diarrea con moco y sangre, debemos dar antibiótico, sin necesidad de análisis. Pero, ¿en qué casos tenemos que solicitar análisis?
bien claro. O sea, una diarrea prolongada, más de 7 días, ¿no? Tenemos que ver el agente para que nos ayude a dar un tratamiento más oportuno. ¿Qué más? Lactantes de 3 meses, ¿no? ¿Qué más? En inmunodeprimidos, en desnutrición, ¿no? También podríamos considerar en aquellos niños que vemos que están con signos de sepsis o bacteremia y en cuadros de severos de toxicidad, ¿no? Acá, ¿qué métodos de diagnóstico? ¿Cuál es lo que pedimos? ¿Es importante pedir? No pedimos. Los leucocitos fecales, ¿no es cierto? La reacción inflamatoria intestinal, ¿no? Reacción inflamatoria en heces que decimos. ¿Por qué? Para ver si es invasiva o no invasiva y para determinar el tratamiento antibiótico, ¿sí? Ya. Cultivos. Unos dicen que no es necesario cultivo, pero otros sí dicen que es importante, principalmente cuando detectamos que es una E. coli en producto de toxina chiga, para evitar dar el antibiótico, ¿ya? Después hay exámenes microscópicos. El microscópico viene a ser pues, los leucocitos los leucocitos fecales, ¿no es cierto? Hay tinciones especiales para parásitos pequeños, hay métodos inmunológicos de látex, ¿no? Para detección de anticuerpos y antígenos, pero que en realidad lo que usamos más es la reacción inflamatoria y rara vez cultivo, ¿ya? Métodos moleculares, ¿no? Que es el PCR, y otros métodos que serán pues muy especiales en casos muy raros, celulares y infección en animales, que eso no lo hacemos. Entonces lo que hacemos es la respuesta inflamatoria, reacción inflamatoria en heces o leucocitos fecales, y cultivo en raras veces, ¿no? Es lo que la experiencia de acá, pero todo esto se puede hacer. Después tenemos los famosos paneles que están de moda, ¿no? Este panel que se usa en problema gastrointestinal. En estos paneles están muy difundidos, pero ¿qué tenemos a favor y en contra? Son muy caros, son hipersensibles, detectan hasta 28 agentes, pero son tan sensibles que pueden simultáneamente, o sea, pequeñas micropartículas que haya de ADN o RN, los detecta, ¿no? Y puede ser 5 o 6 y no vamos a saber cuál germen. Pero es importante en los casos que tengamos un diagnóstico medio raro, un paciente especial, ¿no? En esos casos sí se hace. Ya una diarrea prolongada, un niño inmunodeprimido o con alguna enfermedad de fondo, o sea, puede ser renal, cardíaca, qué sé yo. Diagnóstico diferencial, esto les traigo porque sí es importante. A veces hay niñitos con una rinofaringitis, hay niñitos que tienen neumonía, infección urinaria, y presentan pues deposiciones un poco líquidas, ¿no? O semilíquidas, y estamos pidiendo examen de orina, examen de heces. Eso es algo ilógico, porque es parte, la respuesta inflamatoria del organismo es general, ¿no? Entonces, esto antes se le considera como una diarrea parenteral, ¿ya? Entonces, una diarrea, una neumonía o una rinofaringitis, infección urinaria, puede, o sea, darnos una diarrea, ¿no? Una disminución en consistencia y una mayor frecuencia, pero no es exagerada como las diarreas, ¿no? O sea, que evidentes. Etiología no infecciosa, lo que ya les dije, ¿no? Que generalmente son de tipo crónicas, ¿no? Y debemos diferenciarla porque a veces la mamá no se expresa bien. Entonces tenemos que ver en cuenta las inflamatorias, las endocrinas, alérgicas, y puede ser también por medicamentos, por problemas de mala absorción. Tener en cuenta en los niños pequeños la introsusección. Acá, cuando hay dolor abdominal, es importante sí o no determinar si es apendicitis, ¿no? Porque podemos decir es una diarrea. La apendicitis puede dar una diarrea también, ¿ya? Puede dar una respuesta inflamatoria en orina, y eso no es infección urinaria. Y cuando hay peritonitis, inclusive puede haber una diarrea franca, y nosotros pensamos que es una diarrea franca y es una respuesta del peritoneo, ¿ya? Entonces tenemos que, ojo, siempre apendicitis diferencial, ¿ya? De que no sea, no dar un diagnóstico de falsa infección urinaria, ¿no? Cuando se trate de apendicitis, cuando se trate de una tumoración de ovario infectada, un aborto, un embarazo ectópico, ¿no? Que damos diagnóstico de infección urinaria, y al final problemas de tipo, para el paciente, y también de tipo judicial para el médico. Siempre
dar antibióticos cuando el estado del paciente esté crítico, pero descartar cuadro quirúrgico. Y también tener en cuenta, como les digo, todo lo que es ginecología a ese nivel, ¿no? Enfermedad inflamatoria. En cuanto a vómitos, ya pues esta cosa es más clara, ¿no es cierto? Obstrucción intestinal, colecistitis aguda, pancreatitis y estenosis pilórica, que son menos críticos. Para el tratamiento, ¿cuál es? Ya les he dicho que la base, ¿no?, de la diarrea viene a ser el tratamiento, la hidratación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento? Prevenimos la deshidratación cuando el niño no tiene signos de deshidratación. No solamente prevenimos la deshidratación, también prevenimos la desnutrición. Y tratamos la deshidratación cuando ya pues hay signos evidentes de deshidratación. El zinc es importante, lo consideran en el protocolo. ¿Por qué? El zinc, ustedes saben que estimula el sistema inmunológico, repara la pared intestinal. Y al hacer esto, reduce la duración y la gravedad de la diarrea, ¿no? Y evita durante 2 o 3 meses que haya episodios de diarrea si esta administración de zinc se hace por 10 días. 20 miligramos por kilo. Entonces acá están los estados de deshidratación del paciente. Hemos visto la condición general, todo lo que hemos mencionado, la decisión, ¿no? O sea, diarrea sin signos de deshidratación, si tiene 2 signos de estos, pero uno de los de alarma, ¿no? Tenemos ya que considerar con algún grado de deshidratación, y si tenemos todos estos factores, dos de estos, pero con uno de ellos que sean de los de alarma, entonces consideramos como una diarrea con deshidratación grave. Entonces, en el niño que tiene diarrea y no tiene que está ok, no hay nada clínicamente, inclusive no tiene orina normalmente, lo consideramos en el plan A, ¿no? Para el tratamiento. El plan B, si tiene alguno de estos 2 signos de estos, les digo, ¿no? Y de hecho que si tiene el plan B va a estar la orina disminuida, va a tener sed, ¿no? Va a querer más agüita. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El plan B en el tratamiento, y el plan C es cuando ya el niño está inconsciente todo, ya que es por vía endovenosa y es una urgencia. Eso se lo van a hacer en otra clase. Y ya les he puesto las guías para que tengan un poquito más de... Ya. Entonces, un niño con ELA, diarrea, lo principal que tenemos que tratar es la hidratación. Sin signos, una diarrea sin signos de deshidratación, con algún signo de deshidratación y con una deshidratación severa. ¿Qué vamos a hacer? Signos de deshidratación, sin signos, plan A. Con signos, plan B. Y con un estado grave, plan C, que es endovenoso. Acá vamos a ver el plan A. El plan A, ya, entonces el niño viene, ¿no? Es un niño que viene, que tiene diarrea, pero no le encontramos ningún signo de deshidratación, orina bien, está comiendo bien, no tiene sed, ¿no? Pero dentro de estos niños pueden haber niños que tienen, o sea, tendencia a la deshidratación, ¿no? Un alto riesgo a la deshidratación. ¿Y a quiénes vamos a considerar? Aquellos niños que tienen más de 3 vómitos en 1 hora o 5 en 4 horas. Aquellos que tienen deposiciones 10 en 24 horas o 4 en 4 horas. Aquel niño que ya ha pasado el plan C o ha pasado el plan B. Aquellos también que tienen difícil acceso a los centros de salud, ¿no? Y si hay una zona de cólera. Entonces, si no tiene estos factores de riesgo, ¿qué hacemos? Los podemos mandar a su casa, ¿no? Con las 5 reglitas que forman el ACRE, para que se acuerden, ¿no? Manejo en casa, mediante 5 reglas. ¿Cuáles son? Aumentar líquidos de los que está acostumbrado, ¿ya? Pero líquidos apropiados, no le van a dar pues, energizantes, no le va a dar gaseosa, Coca-Cola, porque eso aumenta la osmolaridad y produce más diarrea, ¿no? Frutas envasadas, esas cosas no. Continuar con su alimentación habitual en cantidad, en consistencia, ¿no? En frecuencia. Y si es lactancia materna, mucho mejor, ¿no? Eso los ayuda un montón. Entonces, continuar con líquidos, continuar su alimentación. ¿Qué otra cosa? Hay que enseñarle a la mamá a reconocer cuáles son los signos de deshidratación, ¿no? Lo que hemos visto. Y que cuando presente esto, ¿no? Cuando tenga una diarrea que dure más de 3 días y que no ceda, o que vea alguna cosa que le alarme, inmediatamente acudir a un centro de salud.
¿Y qué? Hay que enseñarle también cómo tiene que prevenir, ¿no? Lavado de manos, disposición de excretas, lactancia materna, vacunación, embarazos no muy prematuros, ¿no es cierto? Y también tenemos que darle la primera dosis en el centro de salud, ¿no? Si lo vomita, se le vuelve a dar. Son 20 miligramos por kilo día durante 10 días. Entonces, la primera dosis se tiene que dar en el centro de salud, ¿ya? Enseñarle todo eso. Pero, ¿qué pasa si la niña o el niño que nos acude tiene estos factores de riesgo? Tiene bastantes vómitos, o bien, o sea, los cuidadores no están capacitados para darle atención, ¿no? Entonces, el manejo lo tenemos que hacer en el centro de salud, ¿ya? ¿Y con qué? Con sales de rehidratación. En forma, o sea, le podemos dar a pocos, ¿no? Durante 2 horas, siguiendo estas reglas, ¿ya? 2 horas. A las 2 horas, ver si toleró, ¿no? Y si está hidratado o al contrario se deshidrató. Si a las 2 horas se ha hidratado, ver bien, ¿no? O sea, esta es la fase inicial. Hay otra fase de mantenimiento. Termina el estado de reposición, de darle las sales de rehidratación. Inmediatamente tenemos que comenzar con la alimentación, ¿ya? Y ver si tiene buena tolerancia, observarlo, dice siquiera unas 6 horas, ¿no? En el caso de este niño, de repente un poco menos, pero como tiene factores, lo que recomiendan 6 horas en el centro para ver si tiene buena tolerancia, para ver si los cuidadores administran en forma adecuada, que tiene que ser a poquitos, con jeringa, o con gotero en lactantes, con jeringa, ¿no? En niños lactantes de 1 año, 2, y a sorbitos en niños mayores de 2 años. Ya. Ahora, si nosotros queremos administrar sales de rehidratación por cada deposición, si es menor de 2 añitos, podemos dar 1/4 o media taza grande de sales de rehidratación, ¿ya? Si es de 2 a 10 añitos, de 100 a 200, y si es más de 10 años, todo lo que él desee. Ya, el plan B, ya. Entonces el plan B es allá, se podría decir, aquel niño que ya tiene pues signos de deshidratación evidente y que siquiera tenga un signo de alarma, ¿sí? Entonces, manejo, ¿dónde va a ser el plan B? No lo podemos mandar a casa. Tiene que ser con sales de rehidratación, ¿ya? Y el volumen, o sea, ¿se acuerdan? Antes era clasificada deshidratación leve, moderada y severa. Menos del 5% leve, de 5 a 10% moderada y severa más del 10%. ¿De dónde viene este 5 y 10? Es del 5 al 10%, ¿se acuerdan? Le quitan el porcentaje y le ponen un huevito, 50 a 100%. Si ustedes tienen el peso específico, puede ser 70, 75, 60, ¿ya? Entonces, esta es la pérdida del 5 al 10% de la deshidratación, o sea, cuando ya hay evidencia de signos que se le podría, como hemos visto en una lámina, que lo consideran como moderado, que se consideraba antes como moderado, ¿ya? Entonces, le podemos dar de 5 a 100 mililitros por kilo de peso. ¿En qué tiempo? En 3 a 4 horas. ¿Y cómo lo vamos a dar? En forma lenta, cada minuto, ¿no? Y si por algo comienza a vomitar cada 2 o 3 minutos una cucharadita. El vómito se produce cuando uno da pues en biberón, en taza, en forma exagerada, ¿no? Lo irrita y vomita el niño y ya pues perdimos la vía oral. El niño durante esta etapa inicial tiene que continuar, si tiene la lactancia materna tiene que continuar. Pero ojo, en esta etapa inicial no se da alimentos, ¿no? Hasta que esté bien hidratado. Pasa las 4 horas y lo primero que tenemos que hacer es introducir alimentos para que el organismo, el intestino se recupere y salga más rápido de la diarrea del niño, ¿sí? Y tenemos que, no solamente es darle, sino tenemos que monitorizar esto, el estado de hidratación cada 2 horas, ¿no? En el caso de que no tolere, ¿no? Que comience a vomitar, le ponemos la sonda nasogástrica. Y el volumen va a ser 100, ¿no? 100, pero en goteo continuo a 4 horas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Continúa con signos de deshidratación, podemos ampliar esas 4 horas, 2 horas más y reevaluar, ¿no? Si ya mejora, tenerlo 6 horas en el centro de salud para comenzar con la etapa de mantenimiento, ¿no? Darle vía oral su alimentación, si hay buena tolerancia, si los cuidadores son conscientes de lo que están haciendo, ¿ya? Pero en el caso de que fracase, ¿cuándo puede fracasar, ¿no? Cuando no acepte la vía oral o no se le dio en forma adecuada, ¿no? No tolera vía oral, comienza a vomitar, ¿no? Pero generalmente refieren cuando se le ha dado mucha cantidad, ¿no? Tiene 3 o 4 vómitos en 1 hora, lo que les dije, o 5 en 4 horas, ¿no? No tolera vía oral o hay distensión abdominal, ¿no? Entonces, en esos casos ya se dice un fracaso, ¿sí?
En estos casos, ¿no? Si el paciente tiene distensión abdominal, ausencia de ruidos, ya tenemos que pasar a plan C. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son? Si pasaron 2 o 3 horas del plan B y mejoró, no podemos, o sea, como les dijo, tenemos que ver la etapa de mantenimiento. Vemos que ya ha mejorado. ¿Cuáles son los criterios de alta? Que no haya signos de deshidratación, que tenga buena tolerancia oral, ¿no? Que ya comience con la alimentación y que haya una buena cantidad de orina, que ya miccione, ¿sí? Si no, no podemos darle de alta. Acá quería, en quiénes tenemos que tener precauciones, ¿no? En quién, o sea, ustedes saben, un niño cardíaco no se le puede dar el mismo volumen, ¿no? Hay que tener más, de repente hacerlo en más tiempo, ¿no? En los desnutridos, en niños ancianos, ¿no? En más pequeños, problemas neurológicos cardíacos. Estas complicaciones generalmente no se presentan en la hidratación oral. Cuando hay hidratación oral y ustedes vean edema de párpados, lo que tienen que hacer es suspender las sales de rehidratación y reemplazar por lactancia materna o líquidos puros, ¿ya? Pero, ¿no? Cuando damos por vía endovenosa, podemos hacer esto, ¿no? Convulsiones, ¿no? Por sobrehidratación, de repente se nos pasó el sodio o baja de sodio, edema de pulmón. Podemos, si es un niño cardiopático, no nos dimos cuenta, insuficiencia cardíaca, ¿no? Sobrehidratación, hipopotasemia, insuficiencia renal si no damos un tratamiento adecuado, ¿no? Una reposición de líquidos adecuada. Ahora, criterios de alta, ya como les mencioné, buena tolerancia oral, que no haya signos de deshidratación, que no tenga sed, pues, ¿no? Que miccione. Y de hecho que tiene que, una vez que ustedes vean que el niño está hidratándose, deja de hacer caquita, ¿ya? La frecuencia disminuye. Entonces es un buen signo. Disminuye el número de cámaras en cuanto a la frecuencia y el número, ¿ya? Y lo principal también que tenemos que sensibilizar a los papás. Ventajas de la hidratación oral, ¿no? Que es factible que aprende el niño, si es grande, la mamá, ser aplicado en casa, tener más confort en casa, menos complicaciones, menos costo, ¿no? Y en cuanto a la duración de la diarrea, no hubo ninguna diferencia con el invasivo, ¿no? Que es más costo, el niño grita más. Esto hay que enseñarles a los papás, ¿no? Para la preparación de sales de rehidratación. Lavado de manos con agua y jabón, ¿no? El contenido en agua hervida, pero fría. Y una vez preparado, a las 24 horas se elimina lo que queda. Y no podemos estar calentando las cosas, ¿ya? Acá. Ahora, anteriormente, ya, las sales de rehidratación, la solución polielectrolítica se hizo en base al cólera. Y en el cólera, en las diarreas, en las deposiciones del cólera, se perdía pues bastante. En los adultos, 135 de sodio. En los niños, en un poco menos, 105. Y vean, en las que no son cólera, en la caquita que no es de cólera, 52%. Entonces, la composición de la solución polielectrolítica y las estándar era pues mucha osmolaridad, ¿no? Que eso hacía daño al niño. Entonces, la tendencia ahora es usar sustancias hipoosmolares, que tenga 75 de sodio, otros dicen 60, en base a sodio, ¿no? Lo otro ya es, ya cae de por sí. 20 de potasio, 65 de cloro, 75 de glucosa y 10 de citrato, ¿no? Otros tienen bicarbonato. Entonces, miren, la osmolaridad es baja, entonces la tendencia ahora es usar menos sodio, porque no hay necesidad. Las diarreas virales pierden menos sodio todavía que las bacterianas, y menos osmolaridad, que no trae consecuencias colaterales en el niño. La terapia de hidratación es más adecuada y el que más usamos es el Pedialyte Max 60, sabor a uva y a manzana, ¿ya? Que tiene, miren, 60 de sodio, inclusive tiene algo de zinc, ¿no? El electroral pediátrico es buenazo, pero tiene mucha azúcar, ¿sí? Y la osmolaridad se nos eleva, y eso produce más deshidratación. El hidrante era bueno, pero no tanto, lo han sacado del mercado ya. El hidras no es tan bueno, ¿no? El que más usamos y preferimos es el Pedialyte. Ahora, ¿es importante el zinc? Sí, es importante. ¿En quiénes vamos a dar el zinc? En lugar donde vemos que haya niños deficientes de zinc, y en lugares que tengan las tierras pobres en zinc. Y nuestro Perú es pobre en zinc. El zinc, miren acá, ¿no? Nosotros estamos con un proceso diarreico. Cuando hay diarrea, hay inflamación, y la inflamación no permite una buena absorción.
Entonces se han visto, ¿no? Cuando están con diarrea, cuando están con alguna enfermedad, suspenden el fierro, ¿sí o no? Porque dice que puede ser más tóxico, pero igualito, no se absorbe. Y tampoco no podemos dar minerales simultáneamente, porque compiten, ¿ya? Ni tampoco con verduras que no son solubles, porque ellas atrapan los minerales y no permiten una buena absorción. Acá, entonces, vemos que es una diarrea. La diarrea tiene inflamación. La inflamación que va a producir una mala absorción de zinc, ¿no? Al haber mala absorción, ¿no? Vamos a ver pérdidas por heces, ¿no? Va a haber deficiencia de fierro. ¿Y qué hemos de zinc, disculpen? ¿Y qué hemos dicho que hace el zinc? Estimula el apetito, estimula el sistema inmune, repara la pared intestinal y disminuye, dice, si nosotros damos, como dicen las guías, 10 días, van a permitir que durante 2 o 3 meses no haya episodios de diarrea, ¿ya? Entonces, ¿no? Hay una deficiente estado inmunológico, ¿no? Vamos a un círculo vicioso, diarreas, y conlleva esto a la desnutrición. Ya, entonces, tratamientos recomendados, ¿no? Acá vamos a hablar de antibióticos. Hemos visto que una de las bacterias que son muy importantes es la Shigella, ¿no? Entonces, en base a eso un poquito que he tratado de mencionar, adaptar, ya. Entonces, la furoxona, furazolidona, refieren que se da en casos no complicados. La sulfa ya no se usa pero nosotros lo usamos. Yo en el seguro nos dan y la uso y hay buen rendimiento, o sea, no hay resistencia, pero en Lima ya la han desechado por el abuso, ¿no? de este antibiótico, ya no tiene efecto para el proceso de las infecciones virales, bacterianas, diarreicas. Ya, entonces la primera droga de elección en casos no complicados, la furazolidona. En casos complicados, la segunda línea, ciprofloxacino, y las cefalosporinas de tercera generación, la cefixima o cefixime, ¿ya? En el caso de Campylobacter, ¿no? La droga más usada son eritromicina, macrólidos. Dentro de ellos la eritromicina, pero el más usado es acitromicina porque se da en una sola dosis. Para los niños pequeños, que vemos que están comprometidos y que ellos pueden hacer un proceso bacteriano, ¿no? O pueden llegar a una sepsis, y si es neonato, un neonato, ustedes saben, unos dan ceftriaxona en menores de 1 mes, pero lo ideal es no darlo, ¿no? Hay otras posibilidades. Entonces mencionan que el tratamiento podría ser la gentamicina y la ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona mayores de 1 mes, ¿ya? Y ampi, magenta, que dan pues en los niñitos para cubrir negativos y positivos en los neonatos. No usar antibióticos si se sospecha ¿qué dijimos? Era importante el cultivo para detectar si la E. coli era producto de toxina chila. Si damos antibiótico en toxina chila, permitimos la destrucción de estos, mayor toxina y mayor tendencia al síndrome urémico hemolítico. En el cólera, ¿qué podemos usar? Acitromicina es con Z. Ya, al revés le han puesto. Ya, furazolidona o acitromicina. ¿Ya? Ahora, tratamientos adicionales. ¿Podemos usar probióticos? ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos vivos que incrementan la flora intestinal, ¿sí? Y que permiten, o sea, disminuyen la diarrea, dice, en 2 días, y disminuye la intensidad de los síntomas, ¿ya? Entonces uno puede dar. En Europa como que los desechan, pero acá se está dando mucho realce a los probióticos, no solamente en diarrea, sino en procesos dérmicos, vulvovaginitis, en constipación, estreñimiento, dispepsias alimentarias, ¿no? En problemas de gingivoestomatitis, en periodontales también, ¿no? Pero como complemento, ¿ya? La furazolidona, esto ya se ha quitado, ¿ya? Esto no se debe de dar, ¿sí? ¿Ya? Esto jamás. Los probióticos están cuestionados en Europa. Acá en América, pues estamos dándoles un realce en demasía, me parece a mí. Y agentes antisecretores. Es importante el agente antisecretor. Ya les he dicho que la mayoría de diarreas en niños son de tipo invasiva, son osmóticas, y solamente por toxinas, ¿no? Son aquellas que son secretoras. El cólera, por ejemplo, ¿no? La E. coli enterotoxigénica,
el Clostridium difficile, ¿no? En ese caso podríamos dar, ¿no? Pero en niños como que es una opción, pero dicen por gusto se gasta porque la mayoría son de tipo osmótica. Esto yo jamás lo uso, rarísima vez. Porque el bismuto dice, el bismuto es tóxico, pero dice la cantidad que tiene en el contenido, pues en el jarabe es mínimo, ¿no? Pero jamás, no lo usen, hijos, ¿ya? Es bueno, da buenos resultados, pero no es lo más óptimo. Las loperamidas, jamás en niños. Antiespasmódicos, métanse la cabeza, jamás, ni en adultos ni niños, porque puede ser una evolución a una apendicitis, les dan eso y después ya vienen complicados, ¿sí? Entonces, nada de antiespasmódicos, ¿sí? Diminidrinato, meclopropamida, también, o sea, dicen que diminidrinato como que lo alejan. Metroclopramida que no se debe usar, o otros dicen como una opción, ¿no? Pero el único antihistamínico que puede ser usado solamente para diarrea, ¿no? En caso de vómitos por diarrea es el ondansetron, ¿no? Y también, como les digo, es como que sí, no dicen sí es contundente el uso, se puede o no se puede usar. Esta cosita se puede o no se puede usar. Y el ondansetron también se puede o no se puede usar, pero siempre y cuando sea una gastroenteritis. Ya. Ahora, el racecabrestilo es un antisecretor, ¿sí? Ya. Ese es el mecanismo de acción. Ya. ¿Y en quiénes vamos a hacer? En las diarreas secretores, que no son las más en el niño. Acá les he puesto para que no se olviden el ondansetron. ¿En quién está? Solamente en diarreas, ¿ya? No podemos el niño viene por vómitos, de repente se ha caído, ¿no? Y le damos, puede ser una infección urinaria. No, ahí no está indicado, solamente en diarreas, ¿no? Y lo principal es la hidratación, como les digo. Ustedes hidratan al niño, deja de vomitar y se le va la fiebre. Prevención. ¿Cómo tenemos que prevenir? Vacunas, ¿no? Vacuna del cólera, ¿no? El carnet de vacunación tiene que estar al día, eso protege al niño, ¿sí? Lactancia materna, esto tenemos que difundir, ¿no? Las fórmulas tenemos que desechar, esto tenemos que luchar. No tiene costo, ¿esto qué permite, hijos? Que haya una buena alimentación, buena composición del crecimiento y desarrollo para que crezca adecuadamente el vínculo afectivo, ¿no? Que le da seguridad al niño. No, es importante, un montón de mecanismos maravillosos, la oxitocina. Es increíble todo lo que produce también probióticos, prebióticos, ¿no? Entonces es una maravilla la lactancia materna. Entonces nosotros debemos de luchar por el parto natural y por la lactancia materna para que tenga una microbiota adecuada y un futuro adecuado, libre de enfermedades metabólicas. Acá tenemos un caso clínico que lo vamos a hacer rápido. Es un niño que ya lo mencionamos de 7 meses, tiene 2 días de enfermedad, fiebre, vómitos, la fiebre se le pasa con paracetamol y los vómitos son de contenido alimenticio, ¿no? Posteriormente se le agrega una deposición líquida sin moco ni sangre, líquida o semilíquida en regular cantidad, no tiene sed, está mencionando, desde hace un mes tiene 7, recibe su alimentación complementaria y leche de continuación, ¿no? Goza de buena salud, miren, acá tiene 20 de frecuencia respiratoria, 80 de cardíaca, 8 kilos que es eutrófico. No hay signos de deshidratación, fontanela normal, no hipotonía, mucosas orales ok, llene capilar menor de 2 segundos, no signo de pliegue, el abdomen es completamente ok, solamente los ruidos aumentados y neurológico normal, o sea, es un niño que no tiene compromiso neurológico. Acá, resolvemos el caso. ¿Qué tipo de diarrea es? ¿Es una diarrea aguda? Hemos dicho que tiene 2 días de enfermedad. Volvemos al caso para que se acuerden. A ver, miren, pues, miren acá. Vamos a ver. Ahí estoy retrocediendo. Ya, miren, hijitos, es una enfermedad de 2 días. Ya hemos dicho que la diarrea puede ir acompañada por fiebre, vómitos y otros le dan importancia también al dolor abdominal, ¿sí? Tiene una diarrea líquida, o sea, es una diarrea, ¿no? Sin signos de deshidratación, porque acá no tiene signos de deshidratación. Es de 2 días, entonces, ¿qué cosa? Hemos dicho diarrea aguda, diarrea, ¿qué más hemos dicho? Prolongada, si sería prolongado por un mal tratamiento, persistente de 2 semanas a 4 y crónica. Las infecciones generalmente son de tipo aguda. Entonces, es una diarrea de tipo aguda. A ver, ¿qué tipo de diarrea es?
¿Dónde está? ¿Aguda? Sí, porque tiene 2 días. Persistente, no, no tiene más de 7 días. Secretoria, no, porque no ha sido abundante, acuosa, no, nos han dicho de regular cantidad. Y disentérica no, porque no hay moco ni sangre, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué exámenes auxiliares le pedimos? A ver, coprocultivo. Es una diarrea acuosa, no hay compromiso del niño. No tiene signos de deshidratación. Coprocultivo no hay necesidad, porque no pensamos que sea invasiva, ¿no es cierto? Es una diarrea simple, es el inicio. Puede ser el inicio también de una bacteriana, porque yo le he dicho, todo lo que es acuoso no significa viral. En los primeros días el organismo está dando sus pininos y puede dar una diarrea acuosa. Hay que hacerle el seguimiento, por eso si dura más de 3 días, tiene que volver al centro de salud. Coprocultivo no es adecuado, funcional menos. Serología bacteriana, tampoco, ¿para qué gastamos tanto? Esa es reacción inflamatoria, tampoco, porque no hay nada todavía, ¿no? El niño no está comprometido, simplemente con la clínica podemos tratar y hacer el seguimiento. Entonces sería ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la mayoría de diarreas son de tipo virales. Si estaba en un comienzo, podemos esperar, porque si también pedimos, va a ser negativo. Y al tercer día pues, se puede pedir y ya vemos que es invasiva, ¿no? Entonces hay que hacer el seguimiento del paciente. Ya, es una diarrea aguda, ¿sí? Sí. Ya, hemos dicho que es aguda. ¿Con deshidratación? Sin deshidratación. Sin deshidratación, porque no hay ningún signo de deshidratación. Entonces, ¿qué hacemos? Tenía vómitos, ¿no es cierto? ¿Le damos antieméticos? No, les he dicho que con hidratación se van los vómitos, se va la fiebre. Antibióticos menos. Solicitamos análisis, no, porque el niño está bien, no, la caquita está sin moco ni sangre. Vamos a pedir y va a salir negativo. Entonces comenzamos, está hidratado, está con una diarrea sin deshidratación, nos vamos al plan A, ¿sí? En la noche, ¿no? De este mismo niño, hay que hacer el seguimiento, les dije, ¿no? En la noche se recibe la llamada de la mamá. ¿Y qué dice? Que su hijo empeorado. Ya, entonces todo lo que brilla no es oro, les dije, ¿no? Puede comenzar con cosas y después recién se va incrementando la respuesta inflamatoria. Ha continuado 6 vómitos. No ha tolerado líquidos, ¿sí? Y ha presentado 3 deposiciones acuosas, pero todavía sin moco ni sangre, en regular cantidad, pero ya está comprometiéndose el estado general, ¿no? Ha vomitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de repente, ¿no? De repente ya está con signos de deshidratación. No tolera bien líquidos, ¿sí? Ha vomitado, no tolera, ya debe haber la orina disminuida, la aumentada y signos de deshidratación. Bien. Entonces, acá que dice, al examen está irritable. Tiene sed. No ha miccionado lo que inducíamos, ¿no? ¿Qué le indican? ¿Cuál no es un signo de deshidratación? ¿Cuál no es un signo clave o alarmante de deshidratación? A ver, veamos. Las heces dijimos. ¿Sed? Sí es, ¿no es cierto? Irritabilidad, sí es neurológico. Es sensorio, irritable, comatoso, ¿sí? Entonces, sed sí. Irritabilidad también es un signo de alarma o signo clave. Mucosa seca, signo de pliegue, S también eso. No, signo mucosa oral seca, y hemos dicho que esos son signos importantes, ¿no? Ojos hundidos, llanto sin lágrimas, boca seca. Entonces, este no es un signo clave o un signo que nos alarma, ¿sí? Ya. Entonces, acá vamos al examen clínico. Dice que ha cambiado, tiene sed, ¿sí? Hemos visto que está el niño en compensación, ha aumentado la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial no la teníamos, la temperatura está normal y pesaba 8 kilos. ¿Ha bajado? ¿Cuánto ha bajado? Medio kilo. ¿Cuánto constituye? 18 kilos es el 100%. ¿Cuánto ha bajado? A ver, saquen la cuenta, a ver ustedes. A ver, si 8 kilos, 8.000 es el 100%, 500 ¿cuánto es? ¿Ah? ¿6%? Estaríamos, ¿ah? ¿Sí? Ya estaríamos en un grado de deshidratación, viendo el peso de segundo grado, ¿no? De 5 al 10%. Entonces, miren acá, regular estado general, ya no está en buen estado, está irritable, ojos hundidos, mucosas orales algo secas, signo del pliegue, se esboza, abdomen, resistencia muscular, ruidos y dolores aumentados. ¿Ya? Entonces, es un lactante que tiene diarrea con deshidratación, con algún grado de deshidratación, dice, o severa. ¿Cómo es? ¿Qué deshidratación tiene? 1/3.
Miren, acá dice, tiene sed. No está orinando, ¿no? Tiene sed, está ávido, ¿no? Pero no dice, por ejemplo, que quiere tomar y que no puede, ¿no? No está orinando, ¿no? Pero no nos dice ahí cuántas horas. Más de 6 horas es peligroso, ¿no? Ya. Pero acá que vemos que tiene los ojos hundidos, ¿no? Ojos hundidos, pero no dice 4/4, 3/3. Mucosas orales algo secas, ¿no? Pero tampoco esto puede ser signo de referencia porque está vomitando. Signo del pliegue, este es importante, el signo del pliegue, el signo de hiene capilar, para mí son fundamentales en las deshidrataciones graves. Es 1/3, esto nos dice que es una deshidratación moderada. Ya, si estuviese 3/3 o hiene capilar, ¿no? Más de 2 minutos, más de 2 segundos, ¿no? Ahí sí. Entonces tendríamos una diarrea con algún grado de deshidratación con deshidratación, pero no es severa, ¿no? Porque si fuera severa el niño estaría comatoso, que no lacta o no come, ¿no? Que no está orinando más de 6, 8 horas, ¿sí? Ya. Entonces vamos a la siguiente. Tenemos un lactante con EDA, con deshidratación, dijimos, no es severa, es de repente o algún grado de deshidratación o con deshidratación simplemente. ¿Qué haríamos? Hemos dicho que tiene bastantes vómitos, ¿no? Ya, pero le damos antieméticos, ya les he dicho que no hay necesidad de antieméticos, simplemente se le pone en NPO, ¿no? Y se le comienza, si tiene bastantes vómitos, se le comienza con sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Y si es demasiado, si tiene una deshidratación severa, ya se le pasará por el endovenoso, ¿no es cierto? Entonces, no eméticos, no antibióticos, porque no hay sangre, no hay moco. Pedimos exámenes de auxiliares, todavía no, ¿no? ¿Y qué hacemos? Plan B, ¿sí? El plan B, ¿cómo está con el sensorio? Acá está un poco comprometido, está irritable, ¿no? Ya de repente podríamos poner vía, pero si todavía se le maneja bien, se está como le podría decir, semisentado, con mucho cuidado, ¿no? Se le puede iniciar con sonda nasogástrica. El mismo volumen se le pasa en 4 horas, ¿ya? Entonces, se saca el volumen, ¿ya? De 50 a 100 hemos dicho, ¿sí? Ya vemos cuánto ha perdido y de acuerdo a eso, ¿no? Podemos de 50 a 100, aquí hemos visto el 6%, podemos poner 60 por 8 kilos, ¿cuánto es? ¿Sí? Y ya nos da el volumen, lo ponemos en 4 horas, a goteo continuo por sonda nasogástrica, ¿sí? Ya. La fase de mantenimiento, ya le he dicho, esto de acá es la fase inicial, ¿sí? Pero después ya está hidratado, está tolerando vía oral, ¿no? O nos tolera las sales de rehidratación, nos mandamos a la fase de mantenimiento. Y en esta fase de mantenimiento, ¿qué tenemos que hacer? Ya comenzar con alimento, con su alimento y iniciar con el suplemento, ¿no? Y darle pues pérdidas, ¿no? Por heces, por vómito, volumen a volumen con sales de rehidratación todavía, ¿ya? Miren acá, ¿qué tenemos que hacer? Reponer pérdidas volumen a volumen, alimentación y el sí, todito eso, ¿sí? Ahora, si tuviera que dar antibiótico, ¿cuál darías? Hemos dicho, o sea, si el niño ya está comprometido, de repente ya puesta con moco y sangre, no ha salido eso, ¿no? Pero si en el caso que tuviéramos que darle furazolidona, podría ser, pero el niño es un poquito ya comprometido, ¿no es cierto? Está irritable. Entonces, cipro. Si fuera por, de repente nos dicen que es un campylobacter, acipro. Cloranfenicol ya no se usa, ya porque es depresor de médula ósea. Acá usamos el cotrimoxazol, ya no tiene solución, porque hemos dicho que hay resistencia bacteriana, aunque acá en el Yanaguaro lo usamos, ¿no? Pero en Lima, en todo lugar, ya está desechado. Entonces, la droga de elección sería ciprofloxacina, ¿sí? Madre refiere que si no le va a dar algo, o sea, ya, la mamá reclama, ¿no? Ah, le han dado eso, le han dado las sales, pero no le van a dar alguna medicación. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no debería usar en la diarrea con niños? ¿Loperamida? No. ¿Usamos? No usamos. Nada de antiespasmódicos. Enlentece el movimiento intestinal y permite la penetración de las bacterias o de los virus y eso conlleva a problemas peores. Caolimpectina tampoco. Diminhidrinato tampoco. Succinilcilato y bismuto, nada, ¿no es cierto? Todas las anteriores. Y para el dolor abdominal, ¿qué les recomiendo? No es específico para el dolor visceral, ¿ya? Pero se da el Panadol. Y si ustedes ven que hay gasecitos con el Gasiovet. El Gasiovet no le va a hacer, pero tampoco no usen, a veces unos dan un frasco, 3 gotas, no, también es tóxico, ¿ya?
¿ya? Una gotita o unas gotitas más por kilo, ya. Esto es, a ver. Ya, chicos, creo que con esto terminamos y estos ejemplos se los dejo para que los resuelvan, ¿ya? Espero que les haya gustado, es un tema muy importante y esto lo van a ver en todos sitios, ¿ya? Chao, chicos.